Dinámica de las preguntas y problemas del acabamiento científico. Sinopsis 1. Las preguntas siempre tienen presupuestos que las insertan en un estado de conocimiento preexistente, sobre todo las preguntas científicas. 2. Por tanto, las preguntas no solo surgirán del nuevo conocimiento, cuando se pase a disponer de nuevos presupuestos, sino que también serán disueltas por el nuevo conocimiento, cuando se abandonen los viejos presupuestos. El cambio respecto a preguntas es tan importante y dramático como el cambio respecto a conocimiento. 3. En particular, debemos contar con el principio kantiano de la propagación de las preguntas, en el sentido de que las respuestas a nuestras preguntas científicas siempre dan lugar a nuevas preguntas. 4. La ciencia alcanzaría un estado de acabamiento erotético si lograra una situación en la que todas sus preguntas pasaran a ser contestables. Pero el principio de Kant indica que ese estado no puede ser realizado. 1. El papel de los presupuestos. El objetivo de la investigación científica es resolver nuestras preguntas sobre los cómo y los porqués de los fenómenos naturales. La investigación científica procede mediante un proceso de interacción dialéctica entre preguntas y respuestas. Para comprender los mecanismos de este proceso, es necesario considerar algunas cuestiones fundamentales de la teoría de las preguntas, comenzando con el que es quizá el concepto más fundamental de este dominio, el de presupuesto. Un presupuesto de una pregunta es una tesis o proposición que es inherente a cada una de sus posibles respuestas, plenamente explícitas, y de este modo es implicada por ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de fusión del plomo? Tiene innumerables respuestas, plenamente explícitas, todas las cuales adoptan la forma general. M centígrados es el punto de fusión del plomo. Todas estas respuestas implican que el plomo tiene, en efecto, un punto de fusión, fijo y estable. Por tanto, esta tesis emerge como un presupuesto de la pregunta. A su vez, la pregunta explicativa, ¿cómo causa la luna el eclipse del sol?, recibe respuestas de la forma la luna causa el eclipse del sol del modo X. Y por tanto presupone que efectivamente la luna opera en ocasiones de modo que produce eclipses solares. Los presupuestos de una pregunta inhieren en el modo mismo en que se formula, independientemente de la respuesta que adoptemos. Los presupuestos son algo con lo que estaremos comprometidos en todo caso. Los presupuestos de nuestras preguntas reflejan sus compromisos previos. Ellos constituyen el trasfondo formativo que aportamos a cada pregunta planteada, y no simplemente algo que nos llevamos como resultado de contestarlas. La adecuación de una pregunta se funda en la validez de sus presupuestos. Una pregunta cuyos presupuestos no están satisfechos simplemente no se plantea. Si Pérez no tiene esposa, las preguntas sobre si ha cesado de golpearla son inadecuadas. Parecidamente, si no hubiera cosa tal como la velocidad fija de la luz in vacuo, si esto fuera algo variable y dependiente de las circunstancias, entonces no tendría sentido preguntar: ¿se puede mover alguna cosa más rápido que la velocidad de la luz? Si un nivel alcanzado por la ciencia S incluye la proposición P entre sus compromisos, mientras que otro nivel S no incluye P, entonces podemos exigir una justificación formulando la pregunta siguiente: ¿cómo es que P es verdadero con respecto a S, pero no con respecto a S, en la que falta este presupuesto? Cuando cambiamos de opinión sobre respuestas correctas a preguntas, nos vemos con ello implicados en un cambio de opinión respecto a las clases de preguntas que es sensato plantear.
cuerpos discordantes de conocimiento pautativo engendran distintos cuerpos de preguntas, pues proveen las materias para distintos conjuntos de presupuestos básicos. Un estado de conocimiento científico, S, o más exactamente de presunto conocimiento, es siempre correlativo con un cuerpo de preguntas, Q, entre paréntesis S, que pueden plantearse sobre su base, es decir, preguntas cuyos presupuestos es capaz de asegurar. De modo que Q, S, entre paréntesis S, representa la agenda de preguntas de S. Una pregunta Q pertenece a ella si todos sus presupuestos aparecen en S. Es decir, que si la pregunta es adecuada respecto a S, las preguntas de Q, S son adecuadamente formulables respecto a conceptos válidos en S y tesis válidas en S. Cada una de estas preguntas es tal que sus conceptos tienen sentido respecto a S y todos sus otros presupuestos son verdaderos en S. Plantear una pregunta o apoyarla de otra manera es aceptar al menos un compromiso tácito con todos sus presupuestos, como un análisis reciente observa útilmente. Formular una pregunta con presupuesto sustantivo es, en circunstancias normales, hacerse responsable de la verdad del presupuesto de la pregunta y, de este modo, hacer implícitamente un enunciado. La formulación de una pregunta da información. La formulación de una pregunta da información y no queremos decir metainformación. Uno puede aprender algo sobre el mundo al ser preguntado por la proposición de sodio y cloro en la sal de mesa corriente, o por el nombre del hombre que fue visto con la mujer de uno. Por esta razón, se espera de los abogados que no hagan preguntas que presupongan afirmaciones discutibles que aún no han sido establecidas, pues de este modo podrían comunicar información al jurado por vías ilegítimas. Cuando son válidos diferentes presupuestos, pueden plantearse diferentes cuerpos de preguntas. En consecuencia, el nivel alcanzado respecto a las preguntas está inseparablemente coordinado con el nivel alcanzado respecto al conocimiento. Cuando los miembros de un cuerpo de conocimiento aceptado S cambian, también lo hacen, por supuesto, los de su agenda erotética. QS, el cuerpo de preguntas que es adecuado para que se pregunten sobre su base. De este modo, el cambio epistémico en el curso del tiempo está relacionado no solo con lo que es sabido, sino también con lo que puede ser preguntado. El añadir nuevos conocimientos plantea nuevas preguntas, y cuando el estatus epistémico de un presupuesto cambia desde la aceptación al abandono o rechazo, no tenemos tanto la apertura de nuevos interrogantes, cuanto la desaparición por disolución de varios antiguos. Las preguntas respecto al modus operandi del flogisto, el comportamiento del fluido calórico, la estructura del éter luminífero y la índole de las transmisiones a velocidad superior a la de la luz, son todas ellas preguntas que se han perdido para la ciencia moderna, porque implican presupuestos que han sido abandonados. El fenómeno de la presuposición refleja el hecho de que nuestras preguntas están íntimamente ligadas al nivel alcanzado respecto a conocimiento, el conocimiento pautativo del momento. Las preguntas se proyectan siempre respecto a un cuerpo existente de conocimiento pautativo. Uno no tiene derecho a hablar sin más de preguntas o de respuestas, sino solo de cómo son vistas en cierto estadio del juego, por nuestros propios contemporáneos, por ejemplo, o por los físicos de la época de Kelvin. Constituye una hipostatización hablar simplemente del cuerpo de conocimiento científico, sin añadir algo como de finales del siglo XX o de hoy en día. Del mismo modo, no tiene sentido hablar a secas del cuerpo de preguntas científicas. No se trata aquí de un conjunto bien definido de elementos, pues nos falta una delimitación particularizadora.
Nuestro símbolo Q no es una variable con entorno particular, sino una estipulación notacional. Debemos tener mucho cuidado con nuestros juicios universales en este contexto. Haríamos bien en asegurarnos de nuestras limitaciones categoriales cuando nos embarcamos en declaraciones que comienzan con la locución. Todas las preguntas científicas. Esta precaución se muestra particularmente relevante cuando nos damos cuenta de que el conocimiento científico, putativo de diferentes épocas, puede contener afirmaciones incompatibles, de modo que sus preguntas pueden ser mutuamente preventivas por tener realmente presupuestos incompatibles. Según esto, la idea de una agenda de preguntas reclama temporalización. Es provechoso considerar más exactamente el estado de las preguntas, temporalizado en el momento T con QS, como el conjunto de preguntas o problemas que es adecuado formular respecto al de problemas tal como se halla en la coyuntura histórica, de modo que comprendan todas las cuestiones explícitas o implícitas en los compromisos de la comunidad científica de la época. Para ser un miembro de QS es preciso que la pregunta en cuestión sea factible respecto a S, pero no necesariamente que se le dé vueltas y que sea investigada por competidores en la disciplina. ¿Qué preguntas realmente se plantean en algo contingente y a menudo fortuito? A menudo, en efecto, la ciencia asigna relativamente poca importancia a una pregunta hasta después de que haya sido contestada. Solo después de que Rayleigh elaborara su teoría de la dispersión atmosférica, adquirió la cuestión del color azul del cielo gran importancia en la teoría óptica. Solo después de la teoría de la selección sexual de Darwin, adquirió importancia la vaguedad observada desde hacía mucho tiempo de la conducta de apareamiento animal. En la ciencia, como en la vida, hay mucho que decir a favor de la reflexión sobre el pasado. En todo caso, el conjunto de preguntas QS representa la agenda erotética potencial de un cuerpo de conocimiento científico, sostenido en T. Toda la pluralidad de preguntas admisibles generadas por este cuerpo de conocimiento, incluyendo por igual las que puede y las que no puede contestar. 2. Disolución de preguntas. Ninguna pregunta que tenga sentido, ninguna pregunta que esté en consonancia con las propiedades del lenguaje, puede ser inadecuada por su propia naturaleza. Las preguntas resultan ilegítimas solo en un contexto, en relación con lo que aceptamos o no aceptamos, es decir, solo por la invalidez de sus presupuestos. Un modo en que un cuerpo de conocimientos S puede ocuparse de una pregunta es, por supuesto, contestándola. Pero otra manera que presenta diferencias importantes es que S puede tratar la pregunta es no consentirla. De nuevo. Pero otra manera que presenta diferencias importantes es que S puede tratar la pregunta es no consentirla. Otra manera que puede tratar la pregunta es no consentirla. S no consiente Q cuando hay algún presupuesto de Q que S no aprueba. Dado S, simplemente no estamos en condiciones de plantear Q. La circunstancia de que S no caiga en QS ocurre cuando tiene un presupuesto P que no es válido por una de estas tres razones. 1. P es falso respecto a S. P es indecidible respecto a S, como las afirmaciones sobre las montañas del lado opuesto de la Luna en el siglo XIX. O 3. P es inexpresable en S, como sucede con las tesis sobre el funcionamiento de los humores galénicos en la bioquímica moderna. Llegamos así a 3 modos de no consentir preguntas. 1. Impropiedad, que surge cuando una pregunta tiene su presupuesto falso relativo, S.
En este caso se puede decir que S bloquea la pregunta en cuestión. 2. Problematicidad, que surge cuando una pregunta queda indeterminada respecto a S, y de este modo supone demasiado al implicar un presupuesto indeterminado, uno de cuya verdad simplemente no se dispone. 3. Inefabilidad, que surge cuando una pregunta tiene un presupuesto que es conceptualmente inaccesible, es decir, sin sentido, respecto a ese, un presupuesto cuyos conceptos simplemente no son provistos por ese. Una pregunta que no es consentida por un cuerpo de conocimiento científico, de cualquiera de estas tres maneras, se puede decir que es ilegítima respecto a él. Considérese algunos ejemplos. La física de hoy excluye como inadecuada las preguntas basadas en la realización de velocidades transluminares o en la existencia de un perpetuum móvil. De hecho, toda presunta ley de la naturaleza excluye ciertas cosas como imposibles. La aceptación de cualquier generalización como ley de la naturaleza bloqueará las preguntas basadas en presupuestos rivales. La problematicidad es otra cosa. Dado el estado presente de nuestro conocimiento, las preguntas sobre los procedimientos de comunicación de los habitantes extraterrestres de nuestra galaxia serán problemáticas. Son prematuras y suponen demasiado. No solo su respuesta, sino su misma posibilidad de una cuestión discutible. Su misma posibilidad es una cuestión discutible. Sin embargo, lo cierto es que no son impropias. Están en consonancia perfecta con todo lo que sabemos. Pero tales preguntas solo pueden formularse de modo hipotético y no categórico. Si hay extraterrestres, ¿cómo se comunicarán? Las preguntas inefables no son simplemente incontestables, sino también verdaderamente implanteables, pues no se pueden proponer en el estado de conocimiento dado. Ni siquiera estamos en condiciones de formular una pregunta semejante, que da por completo más allá del estadio cognitivo alcanzado. Tales preguntas solo se pueden ejemplificar mediante casos históricos. Newton no pudo preguntarse si el plutonio es radiactivo, y no se trata de que no supiera cuál resulta ser la respuesta correcta a esta pregunta. La pregunta misma no solo no se le ocurrió de hecho, sino que no podía habérsele ocurrido, pues la estructura cognitiva del estadio de conocimiento que existía entonces no proveía los instrumentos conceptuales solo con los cuales se puede plantear esa pregunta. La innovación conceptual implica la formulación de problemas que ni siquiera podían ser considerados en una coyuntura anterior del estado de conocimiento alcanzado, y bien puede abandonar conceptos previamente operativos, por ejemplo, el éter luminífero. La historia de la ciencia está repleta de casos de esta clase. Por lo general, los problemas científicos de hoy ni siquiera podrían haber sido considerados hace una o dos generaciones. Sus presupuestos no eran cognitivamente válidos. Todo estadio cognitivo de una ciencia tiene su arsenal característico de conceptos que supone sus correspondientes límites, los cuales impiden que se planteen siquiera ciertos problemas y hacen que los problemas ajenos sean simplemente indiscutibles. En la química moderna simplemente no hay un lugar para la afinidad, ni en la física moderna para la vida viva. Conviene que adoptemos esta convención. Se dice de un cuerpo de conocimiento S, resuelve una pregunta cuando contesta o bien no consiente esa pregunta. Pues toda estructura científica que sistematice nuestro conocimiento fáctico tiene perfecto derecho a declarar impropias ciertas clases de preguntas, como preguntas que simplemente no se plantean. Así, cuando cierta clase de movimientos sean los círculos de Aristóteles o las sectas de Galileo, o las rectas de Galileo, es caracterizado como natural en una teoría física. Se nos impide con ello preguntar por qué, en ausencia de fuerzas impuestas, los objetos se mueven de esa manera particular.
Asimismo, considerando que la vida promedio de una cierta especie de californio es 235 años, no debemos preguntar, dada la moderna teoría cuántica, ¿por qué exactamente cierto átomo concreto de esta sustancia decayó después de solo 100 horas? Tales cuestiones tienen presupuestos que no casan con los compromisos del cuerpo de conocimiento en cuestión. La capacidad para responder preguntas de un cuerpo de conocimiento debería estimarse, según esto, no en función de todas las preguntas imaginables, sino de todas las preguntas apropiadas o legítimas, en el entendido de que la estructura cognitiva en cuestión tiene derecho a desempeñar un papel en la determinación de tal legitimidad. Cuando un cuerpo cognitivo realmente no consiente ciertas preguntas, no podemos considerar automáticamente que el no poder proveer respuestas para ellas sea causa de descrédito. Y a la luz de tales consideraciones no podemos sostener que la ciencia pueda explicarlo todo. Lo más que podemos afirmar es que la ciencia puede explicar todo lo explicable, puede contestar todas las demandas legítimas de explicación, en el entendido de que la ciencia es determinante en el control de la legitimidad. La posible legitimidad relativa muestra que el actual cuerpo de conocimiento no solo delimita las afirmaciones que podemos hacer, también limita el ámbito de preguntas que podemos plantear adecuadamente. La crítica de la razón pura de Immanuel Kant está dedicada a la tesis de que ciertos problemas, es decir, los de la metafísica tradicional, no se pueden plantear legítimamente, en absoluto, pues son absolutamente legítimos, porque sobrepasan los límites de la experiencia posible. Las presentes reflexiones plantean la posibilidad más prosaica, pero con todo interesante, de que ciertas preguntas sean circunstancialmente ilegítimas por trascender los límites de la experiencia real, ya que ciertos presupuestos de estas preguntas contradicen el cuerpo de conocimiento de que se trate. La ignorancia, la incapacidad para resolver problemas, se divide en dos clases muy diferentes, atendiendo a la distinción entre las preguntas meramente incontestables y las realmente impreguntables. La ignorancia de la primera clase surge cuando podemos captar una pregunta, pero en las circunstancias dadas somos incapaces de contestarla. Piénsese en el estado de las cuestiones relativas al mecanismo hereditario en tiempos de Darwin. La ignorancia se da en un nivel más profundo, el de la verdadera inaccesibilidad, cuando ni siquiera plantearíamos la pregunta. Y de hecho ni siquiera podríamos entender una respuesta a ella si nos la considera un oráculo benévolo, ya que ciertos presupuestos de un estatus veritativo indeterminado están implicados de tal modo que toda la cuestión trasciende los horizontes conceptuales del momento. No es difícil imaginar preguntas de hoy en día que exhiben ignorancia superficial. Cualquier científico inactivo puede fácilmente dar ejemplos de esta clase del dominio de su propia investigación. Sin embargo, no cabe dar ejemplos de ignorancia por inaccesibilidad, como no sea mediante retrospectiva histórica. Con todo, el hecho de que las ideas de hoy pasarán inadvertidas en todos los estadios históricos anteriores, es fácil hacerlo extensivo al futuro, especulando que algunas ideas intrínsecamente factibles pueden pasar inadvertidas en cualquiera etapas históricas, pues es perfectamente concebible que algunos hechos nunca se reconozcan como tales, y en consecuencia que algunas preguntas, a saber las que presuponen tales tesis, nunca podrán ser planteadas apropiadamente. Considérese las siguientes tesis de la conservación de las preguntas. Una vez planteable, una pregunta lo será siempre. Una pregunta que pueda surgir adecuadamente en el nivel alcanzado por la ciencia
siempre continuará figurando en la agenda. Esta tesis es patentemente falsa. Un presupuesto de Q, que es válido en T respecto al estado de la ciencia en ese momento, S puede no ser válida en T respecto a S. Las preguntas pueden perderse al ser olvidadas, pero también pueden disolverse en el curso de la evolución científica, cuando la comunidad científica llega a abandonar sus presupuestos. El nacimiento y desaparición de las preguntas es un fenómeno que puede discutirse sobre esta base. Una pregunta surge en un momento T, si tiene sentido proponerla entonces, porque se considera que todos sus presupuestos son verdaderos. Una pregunta se disuelve en T si uno u otro de sus presupuestos previamente aceptados ya no se acepta. Todo estado de la ciencia eliminará ciertas preguntas de la agenda y las descartará como inadecuadas. La dinámica newtoniana descartó la pregunta: ¿cuál es la causa operativa que mantiene un cuerpo en movimiento, con velocidad uniforme y en línea recta, después de que una fuerza impresa lo haya puesto en movimiento? La teoría cuántica moderna no nos permite preguntar qué provocó que este átomo de Californio se desintegrara después de exactamente 32,53 días, y no, digamos, un día o dos más tarde. O sea, la teoría cuántica moderna no nos permite preguntar qué provocó que este átomo de Californio se desintegrara después de exactamente 32 a 53 días, y no, digamos, un día o dos más tarde. De este modo, debería considerarse que las preguntas científicas surgen en un contexto histórico. Surgen en ciertas coyunturas y en otras, y no en otras, pueden nacer y luego morir. Un cambio de opinión sobre la respuesta adecuada a alguna pregunta deshará todo el tejido de las preguntas que presuponían la respuesta anterior. Pues si cambiamos de opinión respecto a la respuesta correcta a un miembro de una cadena de preguntas, bien puede derrumbarse la totalidad de un proceso interrogativo subsiguiente. Si abandonamos el éter luminífero como vehículo de la radiación electromagnética, perdemos de golpe todo su séquito de preguntas acerca de su composición, estructura, modo de operación, origen, etc. El proceso de cambio erotético no es menos dramático que el del cambio cognitivo. Puede ocurrir que un cuerpo de conocimiento conteste una pregunta solo provisionalmente, en un tono de voz tan tentativo o inconcluyente que sugiera. Puede ocurrir que un cuerpo de conocimiento conteste una pregunta solo provisionalmente, en un tono de voz tan tentativo o inconcluyente que sugiera que realmente se necesita más información para zanjar el problema con confianza. Pero aun cuando apoye confiadamente y sin reservas una cierta solución, esta circunstancia no puede nunca considerarse como absolutamente definitiva. Lo que se considera como respuesta correcta a una pregunta en un estadio de la aventura cognitiva puede, por supuesto, dejar de ser considerado así en otro. Dada una respuesta a Q adecuada a S, nunca podemos excluir la posibilidad de que algún S mejor suceda finalmente a S, y que entonces ocurra que alguna otra respuesta, una que sea realmente incompatible con la anterior, llegue a considerarse la respuesta correcta a Q respecto a S. Por supuesto, este carácter tentativo es abstracto y en cierto modo irrelevante y carente de importancia. En la investigación científica, como en todos los demás asuntos humanos, hemos de partir de donde estamos. Nuestra confianza en las futuras respuestas relativas a S, es decir, S donde T es igual a N, el momento presente, el estado de la ciencia que se da ahora, nunca debería verse mermada por dudas que no representan más que una cuestión de principios generales.